Parábola de la cizaña. Testimonio de una mujer en búsqueda. Trigo y cizaña crecen juntos. El dueño de la mies manda esperar, seguir trabajando. A su tiempo se hará la separación del grano venenoso. La cizaña, mientras tiene la forma de hierba, se diferencia mal del trigo, pero el grano, el fruto, da harina negruzca y hasta algo venenosa. No vale para hacer pan. La mujer del vídeo es parábola viva del trigo y la cizaña. Religiosa. Lo que hice fue decidir que ni los unos ni los otros tenían la razón. Entonces decidí que definitivamente yo me hacía atea. Y a partir de ese momento conocí el ateísmo y me vinculo a los grupos revolucionarios de izquierda de esa época, ¿no? Estaban en el auge pleno y empiezo a transitar por el mundo del Che Guevara, de los movimientos de izquierda revolucionaria, mala revolución, y eso unido siempre con el encantamiento de la ayuda a los demás, porque ese es el encantamiento de los grupos de izquierda, ¿no? Que te hablan de que la importancia de sacar adelante a los pobres, la importancia de que la mujer deje de sufrir, que los niños dejen de sufrir. Y empezamos a trabajar los derechos de los niños, los derechos de los jóvenes, sin darnos cuenta que lo que hacíamos con esto era destrozar totalmente el tejido social. Lo hacíamos con buena intención, yo no me quiero justificar, pero lo hacíamos porque pensábamos que eso era lo correcto, ¿no? Y a partir de ese momento, bueno, yo el proceso revolucionario me cogió al 100%, me dediqué a trabajar en comunidades, con mujeres, con jóvenes. ¿Cómo te pudieras tú identificar? ¿Como comunista, socialista, insurgente, rebelde? De todo un poco, sí, la verdad de todo, desde comunista, feminista, proaborto. Feminista también entraste en el paquete. Feminista, proaborto. ¿no? Proaborto. Proaborto. Prodifusora de los derechos de salud sexual reproductiva, que no son más que anticoncepción y aborto en América Latina. Llegué inclusive a coordinar una región de mi país y luego también para algunos países todo lo que era la propuesta de anticoncepción y proaborto a través de una organización internacional que se llama Naciones Unidas, el Fondo de Población, el UNFPA, y a través de otras organizaciones como Plan Internacional y todo esto que tiene que ver con la venta de anticonceptivos. Yo soy muy preguntón. Y en todo este proceso que te alejaste de la iglesia, te declarabas atea, entraste en todos estos movimientos revolucionarios, por decirlo, o insurgentes, ¿qué decía la familia tuya? Bueno, mi padre optó, cuando ya estuve en el momento más duro de toda esta propuesta, de enviarme lejos del país. Y ya tuve problemas inclusive a nivel de legales, ya tuve problemas ya más fuertes. Me llevaron para España, ¿no? Y en España pasé casi 2 años estudiando, me dediqué a estudiar, de ahí saqué el título de pedagoga social. Pero el momento que cambia el gobierno represivo que había en esa época, se cogieron a mucha gente presa, hubo gente que murió, inclusive compañeros nuestros que murieron. Un gobierno represivo contra la insurgencia. Contra la insurgencia, o sea, un gobierno, digamos, de derecha, por llamarlo. Un gobierno de derecha, sí, exactamente, ¿no? De hecho, desaparecieron muchas personas, se mataron a muchos jóvenes, se cogieron presos a muchos de ellos, fueron maltratados, fuimos inclusive muchos de nosotros casi asesinados, ¿no? Y entonces mi padre lo que hace es sacarme, pero en España igual conocí a mucha gente de la teología de la liberación, conocí a mucha gente que estaba ligada a grupos de izquierda también en España, y más bien en vez de retroceder lo que hice fue acrecentar mi odio a la iglesia, acrecentar mi odio a la religión y a los sacerdotes los aborrecías. Sí, o sea, era lo, pero inclusive, mira, ya la Virgen me llamaba, yo fui inclusive porque mi padre trataba de ayudarme, me puso a vivir en la casa del Purísimo Corazón de María, que es una casa que en esa época estaba regentada y apoyada por religiosas. Yo vivía ahí en España, en esa casa, pero ni eso, ¿no? Yo me burlaba de lo que la gente me decía, es que cuando tú estás en medio de la oscuridad, cuando tú no conoces a Dios, nada de lo que te dicen los demás lo crees, es tu verdad, ¿no? O sea, te endiosas a ti mismo, es tu verdad. Y es así que yo prácticamente inclusive encontraba todos los argumentos para destrozar a la iglesia. Y uno de los fuertes que tienen los movimientos de izquierda, los movimientos socialistas, comunistas, es que saben que los únicos que pueden realmente romper
Esta mentira que hay detrás de los grupos socialistas, comunistas, es la iglesia. Entonces, lo primero que haces es buscar argumentos que te permitan destrozar a la poca fe que tienen los católicos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Buscas en las noticias o vas tras la cacería de ese sacerdote que no está ejerciendo su vida en gracia con Dios, tras de esa religiosa que está haciendo daño a los demás. Entonces lo sacas y lo publicas, y los medios de comunicación lamentablemente se hacen eco de esto. Buscan ese tipo de noticias. Entonces, el sacerdote que se ha casado, el sacerdote que se ha violado, y le dices a la gente, no, ahí está, miren, el sacerdote se casó, el sacerdote violó, el sacerdote pederastra, pero no te hablan de los cientos y miles de sacerdotes que viven y dan su vida por la obra del Señor, que hacen obra en las comunidades. No te dicen que, por ejemplo, en mi país casi el 60 y pico % de proyectos de ayuda a la gente pobre está en manos de la iglesia. Ellos lo mantienen. Entonces, de eso nadie te dice. Entonces yo me dediqué a eso, ¿no? A romper la poca fe de la gente, a poder hacer que los jóvenes, entre comillas, ejerzan sus derechos a través de su cuerpo. Y empecé también... Has dicho una gran verdad, Amparo. El mundo, la prensa, busca el escándalo. Exactamente. Y si, como tú dices, un sacerdote se casó o tuvo un problema, etcétera, lo magnifican y le hacen un ruido tremendo. Pero ¿cuántos miles y miles y miles de santos sacerdotes hay que no aparece una sola noticia de ellos? Nadie te dice nada de ellos, es más, lo ocultan. Y cuando hay un sacerdote que ha hecho una obra tan grande, lo que dicen es que es un buen hombre, ¿no? Es un buen hombre que hizo obra social, pero no te aclaran que es un sacerdote consagrado al servicio de Dios, que con la gracia del Señor ha logrado hacer eso. Y que han dejado su familia, que han renunciado a un matrimonio, que muchos de ellos viven realmente con un salario bajísimo, que pasan horas y horas y horas muchas veces en hospitales y visitando gente, y eso no lo valoramos, o más bien dicho, el mundo no lo valora. Inclusive, el sacrificio. Los mismos católicos, Pepe, ¿sabes cuál es el problema? Que no nos hemos puesto a reflexionar en la soledad del sacerdote. Ese sacerdote que está en esa parroquia, en el monte, en un frío bárbaro, que está solo, que muchas veces está enfermo, que muchas veces se siente inclusive como ser humano abandonado, que no hay nadie que le ayude. Ese ser humano es una presa fácil de este tipo de movimientos, ¿no? Porque íbamos allá. Con toda la propuesta de la teología de liberación, nosotros lo que íbamos era buscar a esos sacerdotes que estaban solos, abandonados, y le decíamos, mire, padre, la revolución es el camino. Si realmente existiera Dios, o en el Dios que usted cree que permitiría la pobreza, no lo permitiría, padre. La única manera es la revolución, una hacia nosotros, y nosotros le ayudamos. Entonces, claro, había sacerdotes que desgraciadamente cedían ante esta tentación de decir, bueno, voy a tener un grupo aquí que me ayude, que me apoye, que esté conmigo. Yo, en este camino de Provida, mira, Dios me ha permitido llegar a parroquias, a sitios donde realmente nadie valora el trabajo del sacerdote. A veces uno va y le encuentra al sacerdote solo. Yo te digo, a mí me ha tocado, había una parroquia que estaba sufriendo las consecuencias del volcán. Cuando llegamos, toda la zona estaba llena de ceniza. Toda la gente iba a pedirle ayuda a este sacerdote. Y yo tengo tan grabada la imagen, era el sacerdote detrás del escritorio, un escritorio viejo, en un frío bárbaro, la ceniza estaba copada toda la parroquia, toda la ciudad. Había gente que había abandonado a los ancianos, había abandonado a los niños ahí porque huyó del volcán, pero no podía cargar con niños con deficiencias mentales, con ancianos, y los fueron botando. Entonces, tú llegabas y el padre estaba solo, le dolía la cabeza, estaba con gripe, por la ceniza del volcán había estado enfermo. Y cuando llegamos me decías que estoy solo, nadie me ayuda. Entonces, eso es lo que viven los sacerdotes. Imagínate un sacerdote que está así. Pero ahora lo ves con otros ojos. Ahora lo ves con un corazón diferente. Pero, Amparo, antes no te hubiera importado, no te hubieras reído de él. ¿Cuándo llegas tú a tocar fondo? ¿En qué momento tú consideras que llegas a tocar fondo? Mira, realmente yo lo que te puedo decir es que puedo hablar de la gloria de Dios, de lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo Él me llamó. Yo nunca ni siquiera lo busqué, o sea, ni siquiera tuve un momento de dolor de corazón, de decir, bueno, ¿dónde estás? ¿No? Sino que más bien lo cuestioné. Yo me metí ya cuando estuve en lo más profundo de toda esta oscuridad total,
no falta esta amiga, entre comillas, que te recomienda la nueva era, las limpias, porque a ti no te libras de las consecuencias del pecado. En erotismo, en cosas de... todo lo que era el tarot, el reiki, tai chi, feng shui, yoga, meditación trascendental, lectura de cartas, yo sabía los colores. Todo, entonces. Por eso te digo, o sea, realmente fue el fondo, porque ¿qué es lo que pasa? La vida en la lucha de izquierda, en la pobreza, al ser una vida de pecado, Pepe, tú no te puedes librar de las consecuencias del pecado, a menos que estés en la gracia de Dios. Entonces, cuando tú vives en pecado, el pecado empieza a cobrarte fondo, porque lo que tú haces realmente son pequeños pactos con el demonio, o sea, cuando te lees las cartas, cuando te haces el feng shui, cuando te haces las limpias, cuando llevas los chamanes. San Pablo lo dice claramente, que el pago del pecado es la muerte. Exacto. Pero no la muerte física, es la muerte espiritual. Estás tú muerto en vida. Y acuérdate que el diablo te cobra, o sea, el diablo cobra los pactos que tú haces con él. Entonces, claro, yo empecé ya a tener ciertos problemas, ciertas dificultades económicas, porque donde primero empieza el diablo a cobrarte es por la parte del dinero.